Bienvenidos a las sorpresas que podrían ocurrir en Money in the Bank 2024. Número 1. Jimmy Uso regresa para atacar a The Bloodline. Hace un par de semanas o hace un par de meses, el linaje atacó a Jimmy Usos expulsándolo dentro de esta facción. Esto llevando a Tama Tonga atacando a la Jimmy Uso en su última aparición. Esta podría ser la gran oportunidad de parte de Jimmy Uso para poder regresar y vengarse del linaje. Y la verdad podría ser un momento interesante porque el público está esperando también de que Jimmy Uso pueda aparecer para atacar a Tama Tonga o a Solo Sikoa. Para mi persona yo lo veo como un regreso normal o peculiar porque la verdad Jimmy Uso no es alguien muy importante para verlo, pero se siente al menos como una venganza en el cual podría ocurrir para este evento. Sin duda alguna sería un momento muy interesante para verlo de regreso nuevamente en los cuadriláteros. Número 2. Bron Breakker campeón intercontinental. Si bien Bron Breakker se ha convertido en la máquina que claramente es llamativa para el público, él merece ganar el campeonato intercontinental. Si bien ya hemos visto su trabajo arduo y por supuesto el público se está enganchando poco a poco con él, se siente bastante bien que podría convertirse en el próximo top heel de la empresa. Derrotando a Sami Zayn en su casa Canadá, podría mejorar mucho más en su estructura de personaje, que podría simplemente mejorar mucho en el tema de las historias y próximos rivales que podría mover dentro de la marca roja, que podría ser llamativo para enfrentarse contra Bron Breakker de aquí en adelante. Número 3. Logan Paul ataca a LA Knight. LA Knight clasificó el último viernes al Money in the Bank derrotando a Logan Paul. Según se dicen los rumores, es que ambas superestrellas podrían enfrentarse en el evento más caliente del verano, SummerSlam, y la manera en la cual podría iniciar todo esto es que Logan Paul pueda aparecer en el momento costándole la lucha y así enfrentándose ambas superestrellas en el siguiente evento. Esto mejorando mucho más en la historia de su rivalidad en el cual ambos están empezando a crecerlo mucho más y que el público se pueda enganchar. LA Knight para mi persona es un favorito en ganar, pero se siente de que esto no va a ocurrir. Número 4. Chelsea Green gana el Money in the Bank. Una de las sorpresas más interesantes que podrían ocurrir este sábado es que Chelsea Green haga historia y gane el Money in the Bank. El público está satisfecho con ella. La ven como alguien entretenida, un personaje que puede ser llamativo para aquí en adelante y sobre todo como podría tener ese rostro de ser la próxima campeona femenina dentro de la marca azul, ser la cara de la división femenina. Si bien no es alguien interesante dentro del ring, se siente muy bien el aura como lo maneja dentro del personaje. Sería una interesante candidata en ganar este Money in the Bank. Número 5. The Bloodline ataca a Jey Uso en su combate. Si bien hemos visto a The Bloodline que están involucrados en la rivalidad contra Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens, el pasado viernes atacaron a Paul Heyman, provocando el inicio de la rivalidad entre ambos linajes, y esto podría comenzar con The Bloodline atacando a Jey Uso y costándole el Money in the Bank masculino. Por supuesto, Jey estaría desapareciendo de la marca roja para irse a la marca azul y así comenzar esta rivalidad en contra del linaje. Si bien podría ser una estrategia bastante fantástica para iniciar todo ello, hay que ver hacia dónde la WWE podría lanzarse. The Bloodline atacando a Jey no sería descabellado, sería interesante e importante. Hay que ver si la WWE tiene interés en hacerlo o podría ser lo contrario, de que Jey Uso gane el Money in the Bank, algo que la gente no va a estar satisfecha. Número 6. Damian Priest derrota a Seth Rollins. Una de las sorpresas más interesantes que vamos a ver en este combate por el campeonato mundial peso pesado es que Damian Priest derrote a Rollins. Si bien la gente está entusiasmada de ver a Rollins nuevamente como el campeón mundial peso pesado, pero no solamente por verlo nuevamente con el título, sino que enfrente contra Gunther en el evento más caliente del verano, también quieren ver a Damian Priest sufrir. Yo la verdad lo veo más interesante de que Damian enfrente contra Gunther porque ambos ya se vieron cara a cara hace un par de meses, pero también por otro lado, tener un Rollins contra Gunther también podría ser muy interesante, pero Damian Priest es un claro favorito, así que lo veo más probable de que Damian, el arquero de la infamia, siga siendo el campeón mundial peso pesado. Número 7. Roman Reigns regresa. Como lo fue hace un par de años en 2020, Roman Reigns llegando para este evento atacando al linaje en el cual destruyeron a su hombre sabio Paul Heyman podría ser muy interesante, sabiendo de que Roman podría venir por venganza y así podría armar la rivalidad contra Solo Sikoa para el evento más caliente del verano.
Sería una fórmula bien ejecutada si es que la WWE trata de poner esta posición a que Roman Reigns pueda regresar. Yo la verdad tengo mucho interés de que Roman pueda regresar para enfrentarse en el evento más caliente del verano, ya sea contra Solo o Cody Rhodes. Yo veo que Roman podría regresar en esta noche en el evento de Money in the Bank. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto, qué otra sorpresa ven que podría ocurrir dentro de este evento de Money in the Bank. Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.